Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal. En este caso vamos a tener el del día miércoles, como cada miércoles en el mismo horario. Así que les doy la bienvenida a esta sesión de análisis en vivo. Les comento, esta sesión está siendo grabada y estará disponible en nuestros canales de YouTube para que la puedan ver, ¿sí? La puedan rever o la puedan compartir con alguien más. Este seminario es gratuito y es organizado por New Capital Securities. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando entonces en esta sesión. Para comenzar, vamos a tomar entonces nuestro boletín diario, que es este informe que les estoy mostrando aquí, que es distribuido de forma gratuita también por New Capital Securities. Este es el del día de hoy, 13 de julio del 2022. De lunes a viernes llega a los mails de todas las personas que estén suscriptas, ¿sí? Ya les mostraré más adelante cómo solicitar esta suscripción gratuita. Vamos a empezar entonces con la sección introducción, porque aquí tenemos las noticias que tienen más importancia en la fecha, ¿sí? Bueno, la noticia que captó más la atención en el mercado el día de hoy fue el tema de la inflación en Estados Unidos, que en este caso la inflación subió al 9.1 interanual. ¿M? Y se acercó a los máximos de 41 años. Es decir, que esta es una inflación altísima con la que está lidiando hoy en día Estados Unidos. Les quiero mostrar aquí en la página Investing, en el calendario, para que vean entonces esta inflación anual. Yo aquí ya tengo filtrados los eventos de más alto impacto. Y aquí tenemos que la inflación anterior era del 8.6, se esperaba el 8.8 y resultó ser un 9.1. O sea, no solo más alta que la estimación, o sea, que la fecha, que el número anterior, sino que además más alta que la estimación que se había hecho en 8.8. Entonces, este es el IPC anual. Después tenemos el IPC subyacente mensual, que recuerden que no tiene en cuenta los precios de, por ejemplo, los alimentos o la energía que generan una gran presión inflacionaria. Por eso, en vez de concentrarnos en lo subyacente, nos concentramos en el IPC anual, ¿sí? Podemos ver entonces los otros. Ahora voy a sacar el filtro para que podamos ver entonces todos los datos, ¿bien? Vamos a ver ahora el resto de los IPC. Entonces tenemos el IPC subyacente anual, que en este caso del 6% bajó levemente al 5.9. Ahora vamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces, si comparamos el anual, que acá está más bajo, con este anual, que está más alto, o si comparamos el IPC subyacente mensual, que del 0,6 pasa al 0,7, y el completo, digamos, pasa del 1 al 1.3, ¿qué es lo que podemos decir? Recordemos que el subyacente deja de lado el alimento y la energía, que es lo que más presión inflacionaria está generando en este momento. Entonces, obviamente, si sacamos eso de lado, y bueno, la inflación no está creciendo tanto fuera de ese entorno de momento. Pero cuando ya nos hacemos una visión más general, tenemos entonces que el aumento de la inflación es considerable, ¿sí? Sabemos que también el sector de la energía y el sector alimenticio está en ciertos problemas. Rusia y Ucrania son de los productores y proveedores del mundo más importantes de trigo, sobre todo Ucrania. Así que todo este conflicto que hay entre ellos dos ha, de cierta forma, parado bastante lo que es el comercio del trigo. Bien, Rusia es gran proveedor de recursos energéticos. Entonces también este conflicto ha frenado también ese traslado, ese comercio. Entonces justo estos dos tipos de activos que se han visto muy perjudicados, se ven que han sido también los que más repercusión tienen en la inflación. Por eso tenemos una inflación
completa alta cuando la subyacente sigue siendo alta, pero un poquito más despacio va subiendo, ¿sí? Entonces, se acercó a un máximo de 41 años. Es decir, que hace muchísimo tiempo, hace 4 décadas, que no se veía una inflación tan alta. Ujú. Eh, ¿Qué dice por aquí el consenso que se ve en Estados Unidos a nivel general? Hablan de que la tasa de inflación va a seguir siendo elevada. ¿Mm? Y en consecuencia, obviamente, como se espera que la inflación se mantenga así, ahora el foco está en la Reserva Federal y en qué va a decidir el día 27 de este mes con respecto a la suba de tasas. Vamos a ver, porque ahora que tenemos este dato nuevo, seguramente el barómetro de tipos de la Fed haya modificado un poco. Vamos a actualizarlo. Recuerden que esto se va actualizando de acuerdo a qué dato va saliendo. Antes de ver este 9.1, quizá las expectativas eran diferentes. Ahora que está este 9.1, ya no, ya vamos para otro lado. Hay que ver. Bien, acá en este caso tenemos bastante pareja la encuesta. Un 53% ve la tasa en 2.25 y un 47% la tasa en 2.50. La tasa actual está en 1.75. Entonces ahí podemos ver cuál sería el salto, ¿sí? Entonces, actualmente dijimos la tasa está en 1.75. Si pasara a 2.25 sería una subida de 50 puntos básicos. Ahora, si pasara directamente a 2.50 sería una subida de 75 puntos básicos. O sea, se está barajando subida o de 0.50 o de 0.75. Pero de momento no una subida más grande que eso. Dice que la subirán 100 más. Puede ser que lo hagan más a fin de año, sí, eso sí. Ya para finales de año tenemos que la mayoría, porque si sumamos el 30 y el 37 nos vamos a un 67%, ven la tasa entre un 3.25 y un 3.50. ¿Sí? Supongamos que la tasa quedara en 3.25, que es la más baja. ¿Sí? Estaríamos hablando que desde el día de hoy, que está en 1.75, la subida terminaría siendo de 1.50 más. ¿Sí? De 150 puntos básicos más. Así que así se lo ve para fin de año. Ya hay un 20% que baraja tasas entre el 3.75. O sea que cada vez las presiones son más grandes. Vamos a ver también cuáles son las perspectivas para enero. Todavía ven tasas altas. Vamos a ver en qué momento las perspectivas empiezan ya a tener una inclinación más hacia la baja. Todavía en mayo, obviamente que sacar perspectivas para mayo es mucho, ¿sí? Es mucho para adelantarse, pero nos muestra una inclinación con los datos que se ven ahora. Según cómo está todo ahora, los especialistas prevén que todavía para el año que viene, dentro de 12 meses, la tasa va a seguir estando alta. Por supuesto que a medida que vayamos teniendo nuevos datos de inflación, nuevos datos de empleo, nuevos datos de PBI, etcétera, etcétera, esto seguramente va a ir cambiando, por supuesto que lo va a hacer. ¿Sí? Porque podemos tener ciertas aproximaciones a futuro, pero no podemos saber con certeza lo que va a pasar. Así que es cuestión de irse adaptando a los nuevos datos que vayan apareciendo. ¿Bien? Pero hoy tuvimos ese dato súper importante. El otro, que fue bastante intenso la subida de tasas, es la de Canadá. Bien, estaba en 1.50, se esperaba 2.25, es decir, 75 puntos básicos, y terminó siendo de 100 porque subió a 2.50 de golpe la tasa. Así que es bastante importante que lo tengan en cuenta a esto. Bien. Vamos a ver cómo está la tabla general de tasas en el mundo, más que todo en las economías más grandes. Y vean esto, Europa sigue en 0 puntos, la Fed en 1.75, pero ya dentro de unos días seguramente va a estar más alta. Reino Unido 1.25, Suiza sigue en 0.25 negativo, Australia 1.35, Canadá, acá hay que actualizar esto, si no se ha actualizado,
2.50. Nueva Zelanda, 2.50. Japón sigue 10 negativo. Y Rusia está en 9.50. Después a los demás, bueno, podremos agregar China, 3.70. Pero tenemos que cada vez más las tasas siguen siendo más y más altas. Vamos a ver la reacción de zona euro, que ha quedado muy lenta, muy, muy lenta. Vamos a ver qué sucede. Ya la economía de zona euro está bastante, bastante débil. ¿Sí? Acá les mostraba justo en una publicación que hice en Twitter hace unos días, el índice del dólar en máximos históricos y muestra que es el activo financiero al cual están yendo los inversores. Podemos decir que es el único activo de refugio en este momento que realmente está siendo usado como tal. Hay muchos activos refugios, pero podemos decir que es el más usado, porque es realmente el único que está mostrando un desempeño tan interesante. ¿Sí? A ver, aquí yo tengo una duda de Canadá. Inicialmente por la subida de las tasas la moneda subió. Yo pensé que iba a seguir subiendo, pero empezó a caer. ¿Por qué? ¿Es que el mercado de Canadá no le gustó esto? Porque estás viendo el momento en el que los activos reaccionan y eso siempre es así. ¿Sí? Recuerden cuando ustedes ven el mercado justo en el momento en el que se hace la publicación y minutos después. Va para un lado y después va para otro. Eso es muy normal. Vean acá. ¿Sí? Euro contra la moneda canadiense. Cayó a favor del canadiense y después volvió a subir porque eso es volatilidad. El momento en el que se publican datos tan importantes, la volatilidad va para cualquier lado. Eso no se ve en el corto plazo, no se ve en el instante, se ve a largo plazo. Bien, recuerden esto. Ya se los he mencionado otras veces. El momento en el que se publican las noticias, el mercado va por un lado y después va para el otro, porque se mueve el mercado por la parte fundamental y después lo niega. Muchas veces pasa eso. Lo importante es a dónde va en el largo plazo. Bien, acá tenemos estas líneas que quiero recordar. Ya no sé cuál es la que iba, porque se han movido. Calculo que deben ser estas grandes. Acá tenemos la libra contra la moneda canadiense. Perdón, sí, libra contra la moneda canadiense. Acá en este caso vemos, a ver que quiero terminar de acomodar esto. Un momentito. Ahí está. Que el precio acá reaccionó de la misma forma. Cae y niega. Pero ¿a dónde frena? En el soporte. ¿Sí? Traten de evitar querer operar en el momento en el que se lanzan las noticias, porque siempre va a pasar algo así, va para un lado, va para el otro, ¿sí? Y esto es propio de la publicación de los eventos. Claro, mientras la tasa más alta sea, se espera que las monedas se sigan fortaleciendo, porque son más atractivas para los operadores de carry trade, pero eso se ve con el tiempo. Así porque yo siempre cuando me preguntan qué va a pasar con el dólar, yo siempre les he dicho que en el largo plazo el dólar va a subir, pero siempre remarco eso. No digo mañana, ahora, o ya, o en unas horas. Siempre les digo que la tendencia general del largo plazo del dólar es alcista y lo ha venido siendo todo este tiempo, porque sus tasas son cada vez más altas. Ahora, ¿por qué cayó ahora? Por especulación. Subió muchísimo y después baja. Pero es algo propio del momento de la publicación de los datos. Y pasa, no siempre, pero casi siempre. ¿Quiénes son los que operan justo en el momento que se da el evento fundamental? Los especuladores. Bien, les quiero explicar un poquito más. Recuerden que nosotros tenemos lo que es la especulación, ¿cómo podemos hablar
con la especulación. ¿Qué podemos decir sobre ella? Podemos decir que es todo lo que se da en un momento, en un instante, y se aprovecha. Bien, se aprovecha el momento, la volatilidad. Y por otro lado tenemos lo que es las posiciones o posicionarse o invertir a largo plazo, ¿sí? Puede ser también, no le quiero llamar inversión en sí, pero sí le podemos llamar lo que es la posición, ¿sí? O el largo plazo, o le podemos decir el swing. A esta especulación le podemos decir scalping también. Entonces, ¿qué pasa con estos tipos de inversiones en el momento en el que aparece un evento fundamental de un calibre importantísimo, como por ejemplo la decisión de tasas de interés, la publicación de la inflación, la publicación del Producto Bruto Interno, el discurso de algún presidente de Banco Central o cualquier evento que sea desde un punto de vista fundamental importantísimo? ¿Mm? En ese momento, el precio va a tender a ser una mecha grande hacia arriba o una mecha grande hacia abajo. Y cuando digo mechas, son esos movimientos rápidos en el que el precio empieza a subir de golpe o empieza a caer de golpe. Entonces, ¿qué tipo de estrategia se utiliza en este momento? Se utiliza la estrategia justamente de especulación o de scalping. Y esto más o menos, ¿cómo sería? Previo a que el precio genere entonces ese cambio, el precio viene teniendo un comportamiento, digamos, más tranquilo, o puede ser que sea así. ¿Y qué pasa previo a esa, digamos, a esa publicación? Lo que se hace es que si el precio viene así, nosotros abrimos una orden de compra y de venta, ambas tipo stop. Pongo una compra stop acá, compro y pongo una venta stop acá. ¿Sí? Compra stop, venta stop. Estas órdenes stop son distintas a las órdenes límite. Es decir, que se van a activar a un precio de compra superior al actual o a un precio de venta inferior al actual. ¿Qué va a pasar? Cuando el precio estalle para un lado, la orden de compra stop se ejecuta y tengo que ser tan rápido para venir y cancelar la orden de venta stop. ¿Mm? Si pasa lo contrario y el precio hace esto y cae, se activará entonces la orden de venta stop y deberé ser tan rápido para venir a cancelar la compra stop. Y además de esto, las órdenes tienen que tener activado un trailing stop. El trailing stop es una opción que nos dan las plataformas, la MetaTrader 4 de New Capital la tiene, que lo que hace es que nosotros configuramos una cantidad de puntos de diferencia entre el precio actual y el stop loss. Supongamos que el stop loss original de la compra está donde está el punto de venta. Bien, y el stop loss de la venta está en el punto de compra. Supongamos que se activa la orden de compra stop. Acá estará entonces el stop loss de la compra. A medida que el precio va subiendo, el stop loss de la compra va subiendo también. Mientras más sube el precio, más sube el stop loss y se hace de forma automática, manteniéndose una cierta distancia entre el precio actual y el stop loss, y esa distancia en pips la debo configurar yo. Por ejemplo, no sé, 20 pips, 5 pips, 50, lo que yo considere. Entonces, el stop loss se va a ir subiendo automáticamente en el caso de una compra o va a ir bajando automáticamente en caso de una venta. Pero esto es totalmente especulativo, porque yo estoy abriendo las dos posiciones, las dos opciones, digamos, la de compra y venta a la vez. ¿Y qué voy a hacer? Esperar a que pase lo que pase. ¿Sí? Así se opera justo en el momento de un evento fundamental. Es totalmente especulativo y scalping, ¿sí? Pero todo eso tiene un momento en el que frena,
porque cuando se produce esa explosión, como es todo de corto plazo, se cierran las operaciones y todo ese volumen se pierde. Entonces, ¿qué hace el precio? Cambio de color. Si iba subiendo, empieza a caer porque todos los compradores que de golpe entraron se esfumaron rapidísimo. Bien, eso es una cosa. Entonces acá no importa si subieron la tasa, si la bajaron, si hay más inflación, si no hay menos inflación, acá no importa nada. Lo único que importa es que hay un evento fundamental cerca y que se sabe que va a haber reacción para algún lado. ¿Para dónde? No importa. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a operar un evento fundamental, el fundamento no les importa, lo que les importa es el volumen que ese evento produce. Ahora, en una posición swing ya es diferente. Yo tengo un soporte o tengo una resistencia. Supongamos que tengo aquí varios niveles de precio. Y yo sé que el precio en el largo plazo va a tender a subir, porque si una moneda tiene una tasa de interés cada vez más alta, se vuelve más atractiva para los inversionistas que especulan con esas tasas de interés. Entonces, yo veo que la moneda va subiendo, se produce el evento fundamental, hay un golpe, después baja, pero yo que ya sé que más allá de lo que pase, después de que se disipe todo, cuando el precio llegue a un soporte, me voy a posicionar en el largo plazo o una posición swing, ¿bien? Porque ya tengo visto cuál es el fundamento, cuál es la tendencia dominante de acuerdo a la situación que está viviendo esa divisa y a toda la política monetaria que hay a su alrededor. Lo que ocurra a nivel volumen y especulación en el momento de la publicación del dato a mí no me va a importar. Lo que voy a hacer es esperar a que toda esa locura se disipe, que el mercado se tranquilice y recién ahí me voy a posicionar a largo plazo, de acuerdo a lo que yo considere. ¿Sí? Entonces, cuando preguntan, ¿por qué el precio subió cuando publicaron la tasa y después bajó? Si no tendría que haber subido. Sí, tiene que subir, pero en el largo plazo. En el momento de especulación no importa, porque hay mucho volumen que ingresa todo de golpe, porque hay especulación. Entonces, el precio muchas veces en el momento de la publicación del evento fundamental se va a mover de forma totalmente irracional. Pero ahora, si nosotros vemos en un marco temporario de una hora, vemos la reacción de la vela que genera entonces la publicación del alza de tasas de la moneda canadiense. Es esta verde. ¿Tiene sentido esa vela? No, no lo tiene, porque abre acá, sube, baja y vuelve a subir y cierra acá. Todo eso hizo en una hora. ¿Mm? Todo eso hizo en solo una hora. Eso es especulación pura. Bien, ahí se ve el efecto. Pero sabemos que detrás de toda esa vela está lo que yo les acabo de explicar. Bien, acá, a ver, Alexandra dice, uy, no, yo no sirvo para eso, yo me he dado cuenta que me vuelvo un 8, no tengo agilidad. Y es que eso, claro, es que eso depende de cada uno. Hay personas que les gusta y están muy acostumbrados a operar en esos momentos de volatilidad. Y otras personas que no les gusta, que se sienten inseguras, que creen que no tienen la rapidez o que simplemente no se sienten cómodas. Y está bien. Cualquiera de las dos opciones está bien. Bien, no hay problema con eso. Cada uno operará de acuerdo a lo que les sea más fácil. Gracias por ser tan clara. Creo que es la vez que por fin lo entendí con mayor claridad. Claro, pasa que así a detalle no se los había explicado. ¿Sí? Pero bueno, me van surgiendo contenidos para explicarles de acuerdo a sus preguntas también. ¿Sí? Porque hay muchas cosas para explicar, pero está bueno ir de acuerdo a lo que van preguntando. ¿Sí? Y también de acuerdo a lo que va pasando, porque explicar esto en un momento que no haya volatilidad no tiene sentido, porque no se va a ver. Ahora se los puedo mostrar con ejemplos claros. ¿Sí? Acá tenemos también el momento, tenemos una subida y tenemos una caída.
en el dólar. El precio va para un lado, va para el otro, ¿sí? Hace muchas cosas. Entonces uno después termina no entendiendo qué es lo que pasa. Vamos a ver también la reacción del oro. A ver, la reacción del oro, vamos a ir a verlo en una hora, ¿sí? Para verlo con más detalle. Y acá vemos también, cae y después sube. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué cayó y después subió? Porque así funciona, porque son momentos de locura. Y cuando hay locura hay desorden. Y cuando hay desorden no hay lógica. Y si no hay lógica, no tiene sentido que me haga preguntas de por qué pasa. Pasa porque pasa. ¿Sí? Es cosa de locos. Y bueno, así es. Aunque no, no es cosa de loco, es cosa de especulador, cosa de especulación y está perfecto, es otro ingrediente más del mercado, pero no nos matemos la cabeza pensando por qué pasan las cosas, simplemente hay que entender que al provenir de la volatilidad extrema no va a ser tan claro. El mercado se vuelve claro cuando la locura pasa. Ahí vamos entendiendo cómo se acomoda el precio. ¿M? Esta línea evidentemente está movida, acá tenemos el canal, y vemos que el precio del oro, disculpen, fue cayendo y fue rebotando y rebotando en la misma línea de soporte. ¿Y cuál ha sido la resistencia de este movimiento? Esta misma zona de origen de color celeste que hemos dibujado hace cuánto. Miren, septiembre-octubre de 2021. Y todavía el precio sigue respetando esa línea, esa zona. Entonces estas cosas no son casualidad. El precio sí se vuelve loco, pero la locura siempre se mantiene bajo ciertos puntos. ¿Sí? Porque hay grandes capitales que conocen muy bien cómo funciona la cosa y establecen órdenes de venta, en este caso límite, porque son superiores al precio actual, donde no permiten que el precio vaya por encima de ese punto. Hasta que ellos deciden irse, sacan el capital de esta zona y dejan que el precio suba, si es que así lo deciden. Lo mismo, no dejan que el precio caiga por debajo de esta línea, porque inyectan capital cada vez que el precio cae. Y de esta forma es que se forman estos canales, que son tan prolijitos. Y es por eso que el precio rebota siempre donde tiene que rebotar, o casi siempre, porque así funciona. Bien. Vamos a seguir leyendo entonces el boletín. Cualquier duda que surja, me van avisando por acá. Entonces, la noticia más importante del día de hoy ya ha quedado clara, que es el evento de la inflación, porque a partir de ahora ya vamos a estar pendientes el día 27 de este mes de cuál va a ser la decisión de tasas de interés. Que como sabemos va a subir, ¿sí? O 50 puntos o 75 puntos, pero va a subir. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Obviamente las acciones estadounidenses fueron golpeadas el día de hoy, temprano, apenas pasó el informe de inflación, porque a medida que más inflación hay, más suben las tasas y las bolsas se vuelven más sensibles. Pero ¿qué pasó con las bolsas? Vamos a verlas. Las bolsas de Estados Unidos, obviamente. Vamos a ver. Standard Poor's 500. Vean, cayó y volvió a subir. Dow Jones cayó y subió un poquito. Nasdaq cayó y subió. Vemos el mismo comportamiento errático. Ahora que ya hemos visto estos comportamientos con esta última vela roja, podemos ir a una hora para verlo con mayor claridad. Y aquí lo vemos, la caída brusca y la subida. ¿Pero por qué es que vuelve a subir? Porque el precio estaba acá, estaba a esta altura aproximadamente. Se inyecta mucho volumen vendedor, cae. El volumen vendedor se va y el precio tiende a volver al lugar donde estaba. ¿Sí? Es como que está todo calmado, metemos mucho volumen de golpe, lo sacamos de golpe y el precio tiende solo a volver a donde estaba, porque toda la locura que se inyectó se sacó.
¿sí? Y eso es la especulación. Eso mismo me llevó a entrar en compra ahorita en el petróleo. Yo lo vi que había caído mucho y llegaba a un soporte importante. Al último que teníamos marcado vi una clímax. Ahí vamos a ver el petróleo. Una validación y pensé que ya había terminado la volatilidad. Compré en 97.40, stop loss 93.21, pero se fue en contra. Bueno, vamos a ver el petróleo y volvemos a las bolsas. Vamos a ver qué era lo que habíamos marcado. A ver, ponemos así para ver que ninguna línea se haya movido. A ver, esta está movida. Bien, perfecto. Voy a ubicar entonces los puntos que me dijo Alexandra. 97.40. Fue la compra. Y 93.21 el stop loss. A ver. Pero ¿en cuál? Porque no me coinciden los precios. Este es el WTI o en el Brent. ¿Es en este mismo? Oil USD, que actualmente está al precio más o menos 93 y pico. Porque está el WTI y el Brent. El WTI es el de referencia. Ah, sí, porque los precios no me dan para que hayas comprado ahora. Me da para que hayas comprado hace unos días. Ujú. Bueno, mientras se acomoda el tema del precio, aquí vamos a revisar qué fue lo que pasó. Ya habíamos marcado esta tendencia hacia la baja. Teníamos todavía estas líneas que subían. El precio llega acá y acá ya marcamos entonces este soporte. Acá lo rompe y vuelve a subir. ¿Mm? Y acá cuando baja directamente lo vuelve a romper y hace el doble suelo. Entonces lo rompió una vez a la baja, otra vez a la subida. Y acá no frena y lo vuelve a romper. Entonces significa que este nivel de soporte ya no sirve. Pero en cuanto tenemos este nuevo soporte, el precio sube, lo que hay que vigilar ahora es que este sea el soporte nuevo y evidentemente lo termina confirmando al subir. ¿Mm? Y que con respecto a las otras líneas, el precio acá llega, en esta, acá la respeta, acá también la respeta estas de vuelta por acá también de nuevo, acá ya no, aquí no llega, pero acá sí. Entonces, las líneas estas que suben todavía funcionan bien. ¿Sí? El precio está bastante interesante todavía en estos soportes que suben, es decir, en estas líneas así. Le puedo cambiar los colores a estas, que son las líneas que caen, les puedo poner un marroncito y a las otras que queden en color negro como para diferenciarlas. Marrón tipo oro sería. Bien. Bueno, volvemos entonces a las bolsas. ¿Qué ha pasado aquí? Teníamos entonces las líneas azules y las verdes. El precio, lo último que hizo fue mantenerse por encima de esta línea azul y de repente la ha respetado bastante bien. Más allá del movimiento de hoy, que obviamente va a tender a caer. Y recuerden qué dijimos con respecto a hace ya unas cuantas sesiones, que la tendencia general, digamos, o dominante en las bolsas, con todo este contexto, que era la caída. ¿Mm? ¿Y dónde es que se vende? En las resistencias, siempre. No podemos vender en soportes y no podemos vender en cualquier lado. Tenemos que vender en las resistencias si es que tenemos el conocimiento necesario.
avanzado, digamos, sino las personas que tienen conocimiento más simple pueden vender los soportes o pueden comprar las resistencias porque operan con los rompimientos, que también está bien, ¿sí? Pero es un método más básico, ¿sí? Entonces, acá me están diciendo que las más importantes eran las líneas azules porque son las que más están siendo respetadas y además porque marcan la tendencia hacia la baja. Entonces, el precio llega por primera vez aquí y después llega acá y lo que tenemos que hacer es buscar venta en cualquiera de los dos puntos que hayamos decidido posicionarnos, sabiendo entonces que la tendencia general o dominante es hacia la baja, ¿sí? Cuando nosotros aquí desplegamos y nos ponemos en una temporalidad más baja, no se ve el toque, ¿sí? Queda un poquito más alejado. Vamos a ampliar para ver, obviamente. Y acá en este caso, el tema es que el precio, al quedar alejado, parece que no validara. Lo valida acá, pero no nos da mucho patrón. O sea que operar aquí en venta depende también de cada uno, ¿sí? ¿En qué sentido? Al no haber un punto específico de toque, da la incertidumbre de entro o no entro. Porque me está faltando, ¿qué? El freno, me faltó las velas que me confirmen, la entrada, el patrón, digamos, me faltaron esas cosas. Y sí, a veces, como les dije, no todo sale perfecto. El precio sí llegó a la resistencia, sí, obviamente por un poquitito. Acá sí se ve el token, nada más que cuando pasamos a 1 hora y hacemos la lupa, no. Sí, pero el precio sí que llegó. El tema es que nos quedamos ahí con que nos falta un poquito. ¿Sí? Se los vuelvo a mostrar en 1 hora. Esta sería la validación. Y esto sería lo siguiente, pero no es una estructura tan linda para vender. No es la óptima. Lamentablemente no nos dio el Standard & Poor's esa opción. ¿Sí? Ahora podríamos buscar o el pullback o bien que vuelva a llegar a la línea azul. ¿Sí? La validación es esta. Estas velitas tocan en 4 horas. Si te tocó la línea ya está validada. Con respecto aquí al Dow Jones, se queda lejos de esta línea, ¿sí? Pero si nosotros copiamos y pegamos esta línea acá, nos damos cuenta que acá se formó otra resistencia, ¿sí? No es la de más arriba, sino que se formó una intermedia. ¿Mm? Y si nos vamos al Nasdaq, por último, el precio llegó acá. Acá sí se ve la validación porque el precio toca. Deberíamos ver en 1 hora si nos dio algún patrón importante. Y en este caso lo que tenemos acá sí ya tenemos, es esta vela verde y esta roja que tenemos una interna. Esta sería la validación, esta sería el patrón y todo esto es el freno. O sea que acá sí, de los 3 índices bursátiles de Estados Unidos, Standard & Poor's, Dow Jones y Nasdaq, el único que nos da una venta prolija que cumple con todos los requisitos es el Nasdaq. Obviamente si cae uno, caen los 3, ya lo sabemos. Ahora, queda en cada uno y en su nivel de exigencia personal si opera solo en el Nasdaq, que es el más prolijo, o si toma el riesgo y opera en los 3. Eso ya son decisiones personales. ¿Bien? El Dow ya había movido la línea. Bien. Ah, claro, la actualizaste. Muy bien, claro. Por eso es importante actualizar la línea. Porque nosotros tuvimos el último seminario el miércoles de la semana pasada. Y yo no actualizo las líneas hasta que los vuelvo a ver ustedes. Entonces pasó una semana y yo no toqué nada. Obviamente cuando estemos acá va a estar todo desactualizado, pero porque es así. Si yo tuviese una actualización de esto todos los días, distinto sería la cosa. Aquí Alexandra lo hizo, detectó la resistencia y la vendió y está perfecto. Está bien, porque acá ya tenés otra resistencia nueva. Sacamos esta, la resistencia toca, se valida por sí misma,
Es la misma línea, la misma inclinación, y se vende, ¿sí? Porque es lo que ustedes han descubierto, acá es el algoritmo, ¿sí? Es la línea de inclinación. Bien. Y esa línea, que ya está, eh, ¿cómo podemos decir? Ya estaba premeditada, sigue funcionando. Está en ustedes verificar que siga funcionando correctamente. Está bien, en este caso. Por eso es importante mantenerse actualizado con las líneas y no dejarlas estar. Esto debe hacerse todos los días. Todos los días. ¿Sí? Pero bueno, yo lo hago solo cuando estoy con ustedes, si no, no, para que ustedes entiendan de dónde la saco. Porque si yo les aparezco hoy con líneas que dibujé ayer en mi casa, no van a entender por qué las dibujé. Y en este caso, el objetivo de estos seminarios es enseñarles, no mostrarles lo que hago, sino enseñarles, porque así es que ustedes van a aprender. Y ese es el objetivo de estos seminarios, enseñarles, que aprendan. Bueno, después, otra cosita que se suma ya al panorama actual son los dichos del FMI o Fondo Monetario Internacional, que ha recortado la previsión de crecimiento para Estados Unidos, en este caso, a un 2.3 en este año, desde el 2.9 que veían a finales de julio. ¿Sí? O sea que es bastante interesante ver que ya, de acuerdo obviamente a toda la realidad que se está viendo, el FMI recorte tanto la tasa de crecimiento del PBI, porque del 2.9 bajar al 2.3 es bastante. ¿Sí? Entonces, esto demuestra que la economía de Estados Unidos está decayendo, digamos, de a poco. ¿Sí? Entonces, estas son las tres noticias más relevantes del día. Que ya se está viendo, esto refleja una caída del PBI, por lo tanto una recesión. Esto muestra una inflación cada vez más alta y una posible reacción a futuro de parte de la Reserva Federal. Y además, las acciones que reaccionan negativamente a esto. Y este es el efecto del largo plazo. ¿Sí? Por más que el día de hoy hayan bajado, subido, bien. Y acá me dicen muy movido el día de hoy, claro, porque los mercados reaccionan así a los eventos de tanta volatilidad. Se mueven para cualquier lado, van y vienen en el momento. Si no pudieron ver la parte en la que explico justamente esto, voy a estar subiendo esta clase más tarde para que lo puedan ver. ¿Sí? Bien. Llegué unos minutos tarde, pueden analizar el dólar. Sí, el dólar no lo habíamos analizado todavía a nivel técnico, digamos, pero sí vimos la parte de fundamental y este efecto, ¿sí? Que les mencionaba de que a largo plazo el dólar se va a seguir moviendo al alza mientras las tasas estén cada vez más altas y la inflación no ceda. ¿Sí? Obviamente va a llegar un punto en el que ya no pueda subir más, porque todo lo que sube tiene que bajar. Y todo lo que baja tiene que subir porque todo es cíclico. Bien. Así que va a llegar un momento en el que tanto fortalecimiento ya no va a dar más abasto. Bien. Entonces, el precio del dólar hizo esa reacción de subir y después caer. Que es la explicación que di de cómo operan los grandes inversionistas en el momento de la publicación de los datos. Y por eso se genera este movimiento. Con respecto a este punto, que es la nueva resistencia, que acá funciona muy bien, nos damos cuenta de que, ¿por qué ha frenado acá? ¿Sí? Tendríamos que buscar cuál fue el punto. A ver si es por esto, y acá lo tenemos. La misma línea que venimos trabajando
Resulta que acá fue soporte, tocó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, y acá tocó 4. Entonces, no es casualidad que el precio haya frenado aquí. Esta resistencia no la tenemos marcada, pero es una resistencia que nace con el mismo ángulo que ya habíamos marcado. Así que simplemente lo que hay que hacer es trazar las líneas y ver las posibilidades. ¿Sí? Acá el precio se valida 3 veces. Y cuando sube, como loco, ¿dónde frena? Ahí. ¿Sí? Y esto ya lo hemos visto tantas veces, y lo seguimos viendo y lo vamos a seguir viendo, porque así funcionan los mercados. Lo que ustedes tienen que saber hacer, básicamente, es saber trazar estas líneas. Una vez que ustedes aprenden a trazarlas, ya es un gran antes y después en el camino del aprendizaje. Ya lo saben detectar, ahora tienen que saber en cuál operar, que es la parte que sigue. Pero esfuércense mucho practicando para lograr trazar estas líneas que digamos que es una parte importantísima. Entonces, esto explica el porqué del rebote del dólar acá. ¿Sí? Ahora, el dólar se va a mantener moviéndose después de que el mercado logre digerir todo esto que ocurrió. Obviamente, muchos van a buscar posicionarse al dólar hacia el alza de vuelta. El tema es dónde posicionarse. ¿Dónde es que las personas se posicionan a largo plazo? En los soportes. Tenemos que buscar soportes. Bien. Esta línea podríamos moverla porque ya este soporte aquí no funcionó. Busquemos otro. Podría ser, a ver, vamos a ir buscando acá, tenemos uno más importante. ¿Por qué? Porque fue soporte acá, es resistencia acá, es soporte aquí. Podría funcionar como soporte acá. Podríamos tener este otro, que ha sido resistencia 3 veces. ¿Sí? Hay un montón de líneas y todas confunden, sí, es así. Pero el tema es que no todas las líneas van a funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el precio empiece a caer, lo voy a marcar con una línea roja. Cuando el precio empiece a caer, va a llegar a este punto. Y si la vela cierra rompiendo esta línea, significa que esa línea no sirve. Vamos a la siguiente. Si el precio vuelve a cerrar una vela roja por debajo de la línea, tampoco sirve. Entonces yo me tengo que ir fijando a medida que el precio va llegando cuál sirve y cuál no. Si el precio llega acá y las velas cierran todas por encima de esta línea, ahí la cosa es diferente. Lo único que puede cerrar por debajo de la línea son las sombras, no el cuerpo de la vela. Si empezamos a ver que el precio empieza a lateralizar y a descansar y a frenar sobre este soporte, significa que ese soporte sí sirve. Entonces, ¿qué hay que buscar después de ver que el soporte sirve? Los patrones de compra que ya conocemos, que son la vela clímax, que puede ser roja o verde, la estrella de la mañana, que son 2 verdes y una roja, perdón, al revés, 2 rojas y una verde. Podemos ver la vela interna, roja y verde, o la envolvente, verde y roja. Si quieren, se las puedo graficar con los colores como son. ¿Sí? Se las voy a graficar de nuevo, un segundito. Entonces tenemos la clímax, que puede ser roja. Después tenemos la estrella de la mañana. Después dibujo la verde. Tenemos la interna. Y tenemos la envolvente. Ahora les voy a graficar la parte verde para que quede ya todo listo. Acá estaría la otro tipo de vela clímax. Así se vería la estrella de la mañana. Así sería la interna y así sería la envolvente. ¿Bien? Si el precio cuando llegó acá empezó a lateralizar, no rompe y nos da alguno de estos patrones,
Entonces ya tenemos la posición lista. ¿Bien? Pero necesitamos que eso se dé para que sea bien prolijo. Y las velas también pueden funcionar no solo en las negras, sino en las amarillas, nada más que estas líneas amarillas están más abajo. Primero hay que ver qué pasa con estas. ¿Sí? Cuando el precio vaya cayendo, va a llegar primero a esta, después a esta, después a esta, y recién acá va a ir a las amarillas. También pueden funcionar. El tema es que tiene que romperme todas estas tres primero para llegar a esta. Y tienen que ser velas rojas que cierren rompiendo. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Lo mismo que sucede al revés. Esta vela verde, cuando llega a la línea esta amarilla, la rompe porque cierra acá. Al cerrar aquí, rompió la amarilla y la negra, no sirve. Después se da esta otra y me rompe totalmente esta otra negra, tampoco sirve. Acá, ninguna de las velas verdes rompe. Entonces acá me doy cuenta que esta resistencia sí sirve. Esta no sirvió, esta tampoco, pero esta sí. Y es ahí donde se vende. ¿Mm? Por eso a esto se le llama price action, acción del precio. Lo que el precio me dice que haga, yo hago. Si el precio me dice acá no, entonces ahí no. Y puedo tener miles de líneas, pero solamente una va a funcionar, no todas. ¿Sí? Para que no les moleste cuando tengan el gráfico con tantas líneas juntas. Bien. Les muestro cómo hacer para solicitar este boletín, que como verán es muy completo, tiene el resumen de las noticias más importantes, el resumen del calendario económico con los eventos también más relevantes, resumen de commodities, acciones y divisas. Y aquí tenemos análisis de 15 activos diferentes. 3 commodities, el día de hoy vimos gas natural, petróleo y cobre. 6 acciones. El día de hoy vimos Walmart, Boeing, Abbott, Microsoft, Walt Disney y PepsiCo. Y después 6 divisas. El día de hoy vimos euro libra, libra yen, neozelandés dólar, dólar yuan, dólar contra la corona checa y el dólar contra la moneda canadiense. Y más abajo tenemos los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y algunos de los programas y cursos más interesantes. Por ejemplo, para prepararse y poder rendir el nivel 1 del examen CFA, taller práctico de criptomonedas, mercados de divisas, análisis técnico, estrategias de inversiones, etc. A esto lo solicitan aquí desde la página newcapitalsecurities.com. Vamos a ir bien abajo a la parte de suscripciones. Acá completan aquí reportes diarios con sus datos, le dan clic a registrarse y se quedan en la base de datos. Recibirán el boletín de lunes a viernes en su mail. Y también les recomiendo que hagan la solicitud de cuenta demo, completan datos, dan clic a solicitar y les llegará un link para que descarguen esta plataforma en su compu, en su PC, para que la tengan y puedan practicar con esta aplicación todos los días, que es lo que yo les dije que es bueno para hacer. Aquí pueden obtener más información sobre las empresas que componen New Capital Group. Acá tienen los demás cursos para que los vean. Y mañana tenemos este seminario, mañana jueves, 14, 9:30 p.m. Tenemos un seminario que va a ser específicamente del oro. ¿Sí? Vamos a estar viendo si tenemos oportunidades de compra, ya que ha caído tanto, mientras más cae, más cerca de los soportes está y hay que buscar en dónde poder comprar, si es que está la posibilidad. Así que mañana los espero 9:30 p.m. en este seminario. Le dan clic a registrarse y ya quedan listos para recibir la invitación. Otra pregunta, si yo quisiera ver en diario, ¿los patrones de las velas también se ven? ¿Serían las mismas? Sí, son siempre las mismas, no importa el marco temporal que uses. Los patrones son siempre los mismos. Los soportes y las resistencias son siempre iguales. Los patrones y las velas son siempre iguales. Lo demás son diferentes tiempos de verlo. Pero lo que vos ves, tenés que buscar lo mismo. Más allá del tiempo, buscar lo mismo. Bien.
Este video va a estar siendo subido a este canal, se llama Emilia Jiménez Trading. Aquí subo los seminarios de cada semana. Síganme también en Instagram, Emilia-Trader. También aquí en Facebook, Emilia Jiménez Trading, ¿sí? En Twitter, @etrading_Emilia. Me siguen en estas redes y por supuesto vamos a estar en contacto, me pueden escribir, también está el email del área de soporte de New Capital, que lo tienen acá abajo, en la parte de contactos, support@newcapital-mediosec.com, o pueden contactarse por acá. Por cualquier duda que ustedes tengan, están todos los medios para que la soliciten, ¿sí? Acá también tienen un chat para cualquier pregunta que deseen hacer, ¿sí? Bien, eso es todo entonces por esta sesión. Los espero a todos mañana en el seminario del oro, 9:30 p.m., ¿sí? A la noche. Así vemos más en profundidad este activo que seguramente va a dar que hablar después de todo lo que pasó hoy con el dólar, ¿sí? Que anden todos bien y será hasta mañana en la noche. Chau, chau.